Vamos a cambiar un poquito de tema y seguimos con el área de la fibrosis. Ahora los neumólogos de adultos pues nos vemos enfrentados a recibir los pacientes de fibrosis quística cuya sobrevida ha venido mejorando dramáticamente afortunadamente, y nos acompaña hoy la doctora Danitza Madero, es médico neumólogo pediatra, es especialista en docencia universitaria, docente de la Universidad del Bosque y de la Universidad de Rosario en Bogotá, es coordinadora del programa de fibrosis quística de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y trabaja en el Hospital Santa Clara. Ella nos va a hablar de esa transición de la fibrosis quística del niño al adulto. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a José Miguel y al grupo organizador AISA por la invitación. Pero nos cayó como de perlas a los neumólogos pediatras. ¿Cuántos de acá son neumólogos de adultos? Bueno, perfecto. A ustedes va a ir dirigida. ¿Cuántos son médicos generales? Casi todos. Súper. Entonces estamos muy bien porque la charla va a cumplir su objetivo. Nosotros como neumólogos pediatras tenemos un problema, y el problema que estamos cursando en la ahorita es que gracias a la muy buena sobrevida que están teniendo los pacientes por un manejo interdisciplinario, esta se volvió una enfermedad que deben emprender a manejar los médicos que manejan adultos. Por lo tanto, una de las razones por las cuales yo estoy aquí, y es que pedimos el espacio para poder empezar, ya que hoy teníamos un auditorio bastante nutrido con médicos que manejan los adultos. Entonces quisimos hacer con José Miguel un poquito de sensibilización de ustedes como cuerpo médico de esta patología, que es una patología que ya les va a tocar empezar a enfrentar. La fibrosis quística, entonces, lo que yo voy a tratar de hacer hoy es contarles un poquito de cuáles pacientes van a recibir ustedes que van a manejar pacientes de adultos, cuál es su genotipo y su fenotipo, cómo está cambiando la epidemiología de la fibrosis quística en el mundo, cómo estamos en Colombia y cuáles son las herramientas que creemos y que ya está validado se deben hacer para una adecuada transición de la infancia a la adultez. Para recordar un poquito, la fibrosis quística es una enfermedad genética, por lo tanto, papá y mamá son portadores del mensaje anormal, pero son sanos, y tienen un 25% de posibilidades de tener un hijo afectado, un 50% de posibilidades de tener un hijo que es portador también y 25% sano. La estrella en la fibrosis quística es esta proteína, que es el CFTR, que es una proteína que está en todas las membranas de las células glandulares, de los epitelios glandulares, de todas las glándulas exocrinas de la economía. Llámese glándula mucosa en todo el tracto respiratorio, llámese hígado en los ductos biliares, llámese páncreas en los ductos pancreáticos, todas las glándulas intestinales que secretan agua a la luz del intestinal para que la materia fecal circule, ahí está CFTR, y lo que hace esta proteína es sacar el cloro para que salga el cloro unido al agua y todo el producto glandular de las secreciones que producen estas glándulas sea más acuoso. Entonces el moco va a ser más líquido, la bilis es mucho más fluida, las secreciones del páncreas van a ser más fluidas. En la enfermedad se han descrito en la actualidad más o menos más de 1900 mutaciones, pero académicamente se están tratando de ubicar en 6 grupos, definiendo cuál es la alteración que se presenta en la enfermedad. Las primeros 3 grupos de mutaciones no existe nada de proteína, quiere decir este personaje no existe, por diferentes mutaciones que se presentan. Y en las últimas, las 4, las 5 y las 6, hay algo de proteína, es funcionante en algunos de los órganos, en otros no, y por eso vemos formas menos severas de la enfermedad. Entonces, como decíamos, las primeras 3 mutaciones producen que no haya proteína, luego la fibrosis quística va a ser de la forma típica que ya les voy a mostrar. Y las últimas 4, 5 y 6 van a ser las formas atípicas de la enfermedad. Como les decía, afecta todas las glándulas exocrinas de la economía. Entonces, a nivel del tracto respiratorio, produce sinusitis crónica y pólipos nasales.
A su vez, en el árbol bronquial empieza a afectar porque inflama las paredes de las vías aéreas, se produce una infección crónica por bacterias, de ellas la más importante es la Pseudomonas, y esas bacterias empiezan a dañar el árbol bronquial, sobre todo la pared del bronquio, forman bronquiectasias, tapones de moco, y con el tiempo el pulmón se va dañando tanto que se forman huecos y quistes que pueden dar origen a neumotórax. A nivel gastrointestinal, entonces, la secreción que debería hacer que la materia fecal circule es más espesa y entonces se va a presentar un cuadro de obstrucción intestinal por un meconio espeso en el recién nacido que se llama hilio meconial, pero a lo largo de la vida se pueden producir tapones y bolas de materia fecal que llamarán obstrucción intestinal o que producirán obstrucción intestinal distal o invaginación. A nivel pancreático, entonces en el páncreas, esos líquidos biliares que contienen enzimas pancreáticas para la digestión de nutrientes no van a llegar al intestino, por lo tanto el paciente cursa con insuficiencia pancreática exocrina, no absorbe proteínas, no absorbe grasas, va a tener diarrea crónica, heces muy malolientes. A nivel pancreático, con el tiempo, esas secreciones remansadas en el páncreas empiezan a inflamar el páncreas y causan inflamación crónica del páncreas, que lleva a que el paciente en la segunda década de la vida se vuelva diabético. A nivel reproductivo, en el varón hay una ausencia de los vasos deferentes, por lo tanto hay azospermia y oligospermia que se traducen en que el adulto sea un varón infértil. ¿Qué pasa? Que todos estos daños crónicos y todo este daño pulmonar crónico condiciona a que haya hipertensión pulmonar en el futuro del paciente. Entonces, como vemos, la fibrosis quística típica es el compromiso de todas estas glándulas que les acabé de mencionar. La atípica, en la cual hay algo de proteína funcionante, ese CFTR existe, por ejemplo, funcionante a nivel pancreático, no lo existe en pulmón, entonces el paciente puede tener infección crónica, bronquitis, bronquiectasias, sinusitis crónica, esa es una de las manifestaciones, o puede tener infertilidad. El compromiso de uno o dos órganos sin todos los órganos es lo que se denota como fibrosis quística atípica. ¿Cómo diagnosticamos la fibrosis quística? Primero, pensando en ella y recordando estos síntomas que acabo de decirles. Segundo, haciendo dos pruebas que identifiquen la disfunción del CFTR, que son los electrolitos en sudor. Colocamos una sustancia en el brazo del paciente, hacemos que se produzca sudor, recogemos ese sudor y medimos la cantidad de cloro que produce ese sudor. Como veíamos en la diapositiva anterior, los pacientes tienen elevados niveles de cloro en sudor, que es la forma en la que identificamos que el CFTR está disfuncionante. Entonces, una clínica compatible más 2 electrolitos en sudor positivos hace diagnóstico de fibrosis quística, no necesitamos nada más y las EPS nos deben autorizar el manejo de este paciente. Pero ¿qué pasa en los pacientes con fibrosis quística atípica? Que son los que tienen compromiso de 1 o 2 órganos y solo las mutaciones 4, 5 y 6. Estos pacientes suelen tener electrolitos en sudor normales o borderline. Entonces, solo llegamos al diagnóstico en ellos por la identificación de 2 mutaciones descritas en la enfermedad. Entonces, esto nos lleva a empezar a recordar un poquito. ¿Y qué pacientes les vamos a entregar nosotros los pediatras a ustedes que manejan pacientes de adultos? Vamos a entregarles pacientes generalmente con genotipos de alto riesgo, que tienen mutaciones clase 1, 2 y 3, como lo vieron, que no tienen nada de proteína funcionante, por lo tanto van a tener toda la severidad del espectro de la enfermedad. Es pacientes que hemos diagnosticado y que venimos manejando nosotros desde chiquitos, como el caso que les voy a mostrar ahora. Ese es un grupo de pacientes que les va a llegar a ustedes. El otro grupo de pacientes que les va a llegar a ustedes son los pacientes que ya tienen formas atípicas de la enfermedad, que no han hecho manifestaciones en su infancia ni en su adultez temprana y les llegan a ustedes ya siendo adultos, generalmente de 20 o 30 años, con mutaciones de bajo riesgo que no dan tanta expresión de la enfermedad porque tienen algo de proteína funcionante. Entonces, esta fenotipificación o esta genotipificación que se hace a través de la secuenciación completa del gen nos ha empezado a hacer entender por qué pueden haber pacientes con las diferentes formas de la enfermedad y que vamos a tener pacientes que los podemos diagnosticar en la infancia por el screening neonatal, que es lo que se hace en la mayor parte de los países del mundo. Esta es una enfermedad que es típica de la raza blanca, los monos, ojos azules, re blancos,
son los que más van a tener la enfermedad. ¿Colombia tiene esos pacientes? Claro que tenemos esos pacientes. En Colombia tenemos una mezcla racial de nuestros aborígenes indígenas con los conquistadores que fueron españoles, franceses e ingleses. Por lo tanto, en ciertas zonas del país donde la raza blanca es más pura, podemos tener fibrosis quística. ¿Qué hemos visto en la epidemiología de nuestro país? Hay fibrosis quística en zonas como, por ejemplo, la zona del Valle de Aburrá, el eje cafetero, donde ustedes han visto que los paisas son muy monos, ¿no? Pues resulta que estas personas tienen más posibilidades de tener fibrosis quística. Acá en la costa nos pasó algo muy llamativo, hicimos una campaña de electrolitos en sudor en Valledupar y salieron 6 pacientes. Es bien llamativo, acuérdense que en Valledupar y toda la zona de la costa atlántica, en Barranquilla, hay muchas personas que vienen descendientes de árabes. Entonces, estamos encontrando más número de pacientes en estas zonas. Esto nos hace entonces que si el niño se manifiesta con una fibrosis quística atípica, lo diagnostiquemos desde pequeño con los electrolitos en sudor y con la clínica. Pero en la adultez solamente lo podemos diagnosticar por sospecha clínica y, como les decía, la identificación de 2 de las mutaciones. Pero vamos a mirar un caso para que ustedes vean cómo se manifiesta la enfermedad. Esta es una paciente que yo conozco desde los 23 meses. Es una niña que nos llegó a la unidad de cuidado intensivo de la clínica del Country porque tenía una bronquiolitis severa. A los 15 meses llegó con una bronquiolitis, pero tenía el antecedente de haber sido prematura. Desde el nacimiento tenía 4 a 5 deposiciones diarias y no tenía una ganancia ponderal adecuada. Al llegar a la clínica tenía 15 meses de edad, se hospitaliza con un cuadro de bronquiolitis, hace una falla respiratoria, le tomamos una secreción traqueal y, oh sorpresa, pseudomona en una niña que venía de la casa. Empezamos a ver que tiene una evolución tórpida, hace falla respiratoria, dura 10 días ventilada, la tenemos que sacar difícilmente, hizo choque séptico y empezamos entonces a mirar en el post-hospitalización de UCI que la chiquita tenía claramente cuadro diarreico y no estaba creciendo bien. Le hicimos unos electrolitos en sudor y efectivamente tenía una fibrosis quística. Al mes de esa primera ventilación la tuvimos que volver a hospitalizar en cuidado intensivo, ya se salvó de la ventilación, pero de ahí en adelante entonces empezamos a definir que ella sí tenía una fibrosis quística con compromiso pulmonar y pancreático, que tenía una hipertensión pulmonar en ese momento moderada por los antecedentes de la falla respiratoria que había tenido, estaba con una desnutrición crónica a la edad de 15 meses, tenía un retardo psicomotor leve y empezamos el tratamiento. Como ya tenía pseudomona, pues dijimos, está desnutrida, tenemos que ser agresivos. Esta niña tenía un peso muy importantemente bajo y fuimos agresivos, hicimos un comité técnico científico en el hospital e iniciamos tobramicina para manejo de erradicación primaria en esta paciente. Lo logramos gracias a la justificación porque a ese momento, que esto era 2004, no teníamos aprobado el uso de tobramicina inhalada para pacientes menores de 5 años, no estaba aprobado y lo logramos colocar gracias al Comité Técnico Científico. Estas son las placas de María José cuando ingresa a la unidad de cuidado intensivo en su segunda exacerbación. Este es el TAC de tórax, donde vemos que tiene bronquiectasias cilíndricas en este momento. María José al año de edad empieza desde los 17 meses con este peso, que ustedes ven que está menor a 2 desviaciones estándar, tenía una desnutrición importante. Empezamos una intervención nutricional agresiva con suplementos nutricionales, adecuando la dieta de esta chiquita y logramos que en este momento María José tenga unas desviaciones muy buenas. ¿Qué pasó? Se colonizó muy chiquito de pseudomona. Y entonces, ¿qué hicimos? Del 2004 al 2006 tuvo colonizaciones intermitentes que las manejamos con antibiótico endovenoso cuando estaba exacerbada, con antibiótico inhalado por 3 meses y nos apareció un personaje que es Alacromobacter siloxodans en los primeros años de vida de María José. Luego, María José más o menos en el 2010 hace una deterioro clínico importante, está exacerbada y documentamos en el cultivo de esputo Aspergillus, le hicimos IgE específica y se le diagnosticó aspergilosis broncopulmonar alérgica. Estuvo 6 meses con itraconazol y estuvo con esteroide oral hasta que logramos bajar los niveles de IgE específica para Aspergillus. ¿Qué pasó después con María José? Empezó a seguir haciendo colonizaciones, pero ya veíamos que era difícil erradicarle la pseudomona, lo que no nos había ocurrido en los primeros 5 años, y empezó a hacer colonización crónica por pseudomona. ¿Qué pasó?
que empezamos a buscar, pero ¿por qué le tratamos y no mejora? Pues definitivamente la razón es porque no habíamos caído en cuenta que en los senos paranasales, teniendo ella una sinusitis crónica y pólipos nasales, había la pseudomonas también, en una punción se la encontramos y eso nos favoreció la colonización crónica que vimos con el tiempo en María José. Luego ella hace colonización crónica entonces en senos paranasales y pulmón y empezamos una terapia de erradicación crónica para colonización que es con antibiótico inhalado permanente. Este es el tratamiento de María José. Vitaminas liposolubles para reforzarle porque estas vitaminas necesitan enzimas pancreáticas, entonces damos siempre vitaminas liposolubles, les damos las enzimas pancreáticas para ayudarle a nutrirla, suplementos nutricionales que logramos con eso una desviación cero en la actualidad, Dornasa alfa para licuar el moco y hacer que el moco salga de las vías aéreas, terapia respiratoria diaria, a estos niños todos los días se les hace terapia y los adultos deben hacer terapia 2 veces diarias, manejo de la sinusitis crónica, solución salina hipertónica para sacar agua hacia la luz bronquial y hacer que el moco sea más fluido. Y una vez detectamos colonización crónica por pseudomonas, ella empezó tratamiento con acitromicina 3 veces a la semana. Entonces, como ven, este es el panorama de un paciente que les va a llegar a ustedes. ¿Qué pasó con María José a lo largo del tiempo? Desde el punto de vista gastrointestinal, hacia más o menos los 7 años de edad, hizo una complicación gastrointestinal que hacen los niños de fibrosis quística, por lo que yo les decía, no hay cantidad de agua buena que vehiculice la materia fecal, pues ella formó un tapón de materia fecal que se volvuló, hizo un cuadro de obstrucción intestinal y requirió cirugía. Desde el punto de vista endocrino, empezamos a monitorizarle a los 9 años, como debe hacerse, con curva de tolerancia a la glucosa para definir si estaba haciendo ya trastorno de metabolismo de glucosa y diabetes por acción del páncreas endocrino, que encontramos inicialmente hacia hipoglicemias, en la segunda o tercera muestra hacia hipoglicemias francas, no nos definía todavía diabetes. Más o menos hacia los 10 o 11 años, en el 2011, empezamos a obtener curvas de tolerancia a la glucosa alteradas, pero dado que tenía una hemoglobina glicosilada normal y que no había defectos en órganos blancos, está en este momento manejada solamente con dieta, evitar cargas altas de carbohidratos y monitoreo únicamente y ejercicio. Desde el 2014 les mostré lo que aparecía, empezó a aparecer colonización crónica de pseudomonas, entonces empezamos a ser agresivos para tratar de, ya no pudimos erradicar la pseudomonas con María José, ¿qué teníamos que hacer? Bajar la cantidad de bacterias para evitar exacerbaciones, entonces empezamos antibiótico inhalado, un mes tobramicina en nariz, un mes colistina inhalada y un mes tobramicina inhalada en pulmón con Tobipod-Haler. Y así está María José hasta la actualidad, hasta que hace 6 meses el Ministerio de Salud decidió que la colistina le bajaba de precio, no volvieron a importarla y en este momento nos tocó volver a hacer lo que hacíamos hace 10 años, era dar un mes de tobramicina sí y un mes de tobramicina no. Ahorita nos salió en el país, gracias a Dios llegó Caiston, que es Astrionam, y es probable que colonización crónica la vayamos a manejar ahora tobramicina, Astrionam, tobramicina para poder seguir manejándole la colonización crónica que tiene María José. ¿Qué pasó con María José? Pues todos los pacientes están con una expectativa enorme gracias al avance que ha habido en la enfermedad y que ya se están aprobados por la FDA 3 medicamentos mutación específica. Cuando le hicimos en el 2015 la secuenciación completa a María José en Bogotá se hace, hay 5 laboratorios de genética que la hacen, encontramos que María José era portadora de una mutación que sale con candidata para ser manejada con Ivacaftor, que es Calideco, que es un medicamento aprobado. En el 2016, el 1 de octubre, le iniciamos el Calideco a María José y habíamos visto que del 2014 al 2015 se estaba hospitalizando, después de que empezamos a verle colonización crónica, empezamos a ver un deterioro de peso en María José y encontramos entonces que había una indicación clara y podíamos lograr algo con el Calideco. Entonces, después de iniciar el Calideco, ¿qué hemos obtenido? Una mejoría en la función pulmonar porque se había deteriorado, encontramos una buena ganancia de peso y talla y no tiene efectos secundarios. Esta adelante es la curva de peso de María José, como ustedes ven, de los 5 años en adelante, después de lograr que casi llegara a desviación cero, empezamos a ver esta bajada de peso cuando empezó a hacer colonización crónica y luego logramos
una vez se inicia el ivacaftor, que ella en este momento tenga unas desviaciones estándar de peso y tallas adecuadas, tenga una función pulmonar normal. Aquí es el ejemplo de una paciente que les llega a ustedes después de nosotros haberla manejado, después de ya tener un trastorno del metabolismo de carbohidratos, tener una colonización crónica por Pseudomonas, estar con una función pulmonar y estar con un tratamiento de mutación específica. Pero esa no es el porcentaje más importante de pacientes que les pueden llegar a ustedes. La mayor parte de nuestros pacientes no tienen todavía tratamiento de mutación específica. Ella es una de las pocas que ha sido beneficiada en que se le ha podido dar. Pero ¿qué es lo bueno? Nosotros podemos lograr con procesos administrativos adecuados que los pacientes reciban tratamiento de mutación específica acá en Colombia. Estamos tratando de hacer gestiones en la Sociedad de Neumología Pediátrica para que el proceso de formulación de esto sea totalmente autorizado, sea con la mejor forma posible, para también ahorrarle plata al sistema y sea muy bien indicado. El otro tipo de pacientes que les puede llegar es el que se manifiesta en la adultez. ¿Cómo se manifiesta la fibrosis quística en la adultez? Con síntomas pulmonares, ¿sí?, que van a ser bronquiectasias difusas, infección crónica de las vías aéreas. Entonces, el diagnóstico de fibrosis quística en el adulto ocurre cuando se evalúa a un paciente adulto que tenga tos crónica, bronquitis crónica y neumonía. Pero hay una cosa clave para pensar en fibrosis quística: presencia de bronquiectasias difusas. No le nieguen a un adulto con bronquiectasias difusas un estudio para fibrosis quística. Háganle la secuenciación completa y identifiquen 2 mutaciones, porque los electrolitos en sudor probablemente no van a ser positivos. ¿Cuándo más se va a manifestar? Cuando vean adultos que tengan infecciones crónicas de las vías aéreas por Mycobacterium no tuberculoso asociado. Se puede ver en estos pacientes en un 42% se encuentran mutaciones del CFTR. También se pueden encontrar mutaciones del CFTR clase 4 y 5 en los pacientes adultos que hacen clínica de aspergilosis broncopulmonar alérgica. Entonces, cuando reciban un adulto con aspergilosis broncopulmonar alérgica, háganle estudio para ver fibrosis quística. ¿Qué otro paciente? Paciente con asma persistente que a pesar de un manejo adecuado no responde, paciente adulto que no les responde, que tiene sinusitis refractaria severa, aspergilosis broncopulmonar alérgica y bronquiectasias difusas, siempre consideren fibrosis quística en este paciente, y la forma que tiene es atípica, porque no van a tener tanto compromiso en todo el resto de órganos, sino compromiso pulmonar y en senos paranasales. El otro adulto que les puede llegar es el adulto que llega con pancreatitis crónicas idiopáticas, adulto que hace dolor abdominal, que le diagnostican recurrentemente, ingresa a las hospitalizaciones con pancreatitis aguda, pero que la sigue haciendo. Háganle también estudio para fibrosis quística para buscar mutación. Es poco frecuente ver diabetes asociada a fibrosis quística en el adulto. Lo vemos es en los niños que se diagnosticaron desde la adultez y que ya han tenido un daño pancreático. Cirrosis hepática tampoco es una presentación frecuente en la adultez. El otro es las sinusitis crónicas. Todo adulto que vean que tiene pólipos nasales debe investigársele fibrosis quística. Y obviamente los estudios de infertilidad por la zoospermia o oligospermia, por la ausencia congénita de los conductos deferentes en el varón. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Con los electrolitos en sudor es poco probable porque nos van a salir normales, pero existe entonces posibilidad de el estudio genético, la secuenciación completa del gen, que la hacemos acá en Colombia. Es una muestra en tubo tapa lila con EDTA, se toma en la sangre y se manda a los laboratorios que la procesan. ¿Qué se ha encontrado? Que la población adulta con fibrosis quística en un 31% tiene mutaciones solamente clase 1 a 3. La mayoría, el 90% de los adultos diagnosticados tienen mutaciones 4, 5 y 6. Se ha visto que un 50% de los adultos diagnosticados son heterocigotos para delta F508. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el pronóstico de vida de la enfermedad ha sido muy bueno desde el punto de vista de que en 1940 se nos morían los pacientes a los 5 años, en el año 2000 se nos morían a los 33 años y en la actualidad podemos cantar gloria diciendo que tenemos pacientes con fibrosis quística que se pueden morir de otra cosa diferente a la enfermedad y que el promedio de vida en países donde se tiene manejo muy adecuado con centros especializados puede ser hasta la quinta década de la vida, es la actualidad. Eso nos lleva a que ustedes empiecen a sensibilizar que esta es una enfermedad de los adultos porque tenemos ya un 50% de pacientes con población adulta. ¿Y qué nos obliga a hacer eso?
un muy importante proceso de transición, de que nosotros como pediatras hagamos un empalme con ustedes como neumólogos de adultos, porque existe claramente el reporte de que en Estados Unidos y Canadá la mitad de pacientes con fibrosis quística son mayores de 18 años. Esta es la estadística de fuera del país, que hay muchos equipos médicos que no tienen determinada edad para la transición y no existe un proceso único estandarizado. Entonces acá en Colombia tenemos que empezar a hacer ese proceso, y el proceso solo empezamos a hacer con que ustedes empiecen a pensar en la enfermedad, empiecen a apasionarse por el manejo de la enfermedad. ¿Qué vemos acá? El aumento en los adultos mayores de 18 años que está en el registro de fibrosis quística de Estados Unidos y Canadá, con un aumento importante en los pacientes que tienen más de 18 años de edad, siendo el 50%. ¿Qué pasa? Que les van a llegar a ustedes con las complicaciones como María José, con un daño pulmonar, con una posibilidad de hacer más frecuentemente hemoptisis, con hipertensión pulmonar o incluso ya con daño respiratorio que les lleva a insuficiencia pulmonar. Pero también van a tener pacientes que tienen más compromiso óseo, más artropatía y más diabetes. Ese es el niño que se diagnosticó en la infancia y que les llega a ustedes, por lo cual el endocrinólogo tiene que empezar a entrar en el manejo. Un gastroenterólogo debe empezar a entrar en el manejo que maneje pacientes adultos. ¿Qué es lo malo? Que resulta que en la adolescencia y en la adultez empiezan los problemas más importantes de adherencia al tratamiento. Por lo tanto, los pacientes que les van a llegar a ustedes van a ser pacientes probablemente que solo tienen el 50% de tasas de adherencia a la terapia. Por lo tanto, no pueden ser ustedes transcriptores de la fórmula, que es lo que nos pasa acá en Colombia. Nosotros se los enviamos y como les da miedo manejar la enfermedad porque no se han metido en el cuento, le transcriben la misma fórmula N meses. ¿Qué es lo que pasa con ese paciente? Que nosotros no estamos viendo que está mal adherido y le estamos transcribiendo una fórmula que debería haberse cambiado porque deberíamos volverlo a analizar a este niño. ¿Qué otra cosa vemos? Deben empezar a entenderse que los pacientes tienen preocupaciones por ese paso. Y eso es lo que vemos nosotros acá en Colombia, gracias a que en la actualidad el Ministerio de Salud aprobó la ley de enfermedades huérfanas, nos obliga a todos los médicos a reportar las enfermedades huérfanas. Y miren, este reporte nos da una estadística a enero del 2019 de 932 pacientes con fibrosis quística, y de ellos en Colombia ya hay 176 adultos. Entonces, doctores, ustedes tienen que ponerse la camiseta de empezar a manejar a estos pacientes. ¿Me le puedes poner el clic? Aquí les traje un video, le pones clic derecho hipervínculo. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro, soy paciente de fibrosis quística y hoy voy a contar un poco cómo fue mi paso de… ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro, soy paciente de fibrosis quística. Sí, ahí está bien, perfecto, se oye perfecto. Ah, no importa el video, con que oigan la voz está perfecto. Listo. Y hoy voy a contar un poco cómo fue mi paso de estar en pediatría a pasar a los médicos de adultos. La verdad fue algo muy duro y difícil en el sentido de que los médicos de pediatría, en tanto que ya me conocían de pequeño, pues siempre tenían un trato muy especial conmigo y era una relación que iba mucho más allá de la relación médico-paciente, ¿sí? O sea, era una relación muy afectiva. Cuando pasó a adultos fue un cambio realmente abrupto, o sea, dejé de ver a mi médico abruptamente y tuve que empezar a ver a otros médicos, y fue horrible porque me pasaban de médico a médico. Entonces iba donde uno, hasta me llegó a decir un médico con el que estudió: ¿usted por qué pidió cita conmigo si yo no soy fibrosis quística? Imagínate que llegues a una cita y te digan algo así, o sea, así como porque está acá. Entonces fue horrible y estuve como andando entre médico y médico, hasta que di con un médico y ese es el que me trata actualmente y es súper querido y súper formal, súper atento, pero igual me parece que como tal el cambio sí es bien abrupto, o sea, como que uno se siente desahuciado, uno se siente abandonado, y pienso que debería ser como un proceso más integral, como… mejor dicho, debería ser un proceso, no debería ser un corte como lo es. Entonces, pues sí, ese fue mi sentimiento realmente. Listo.
Ya. Entonces, realmente abrupto. ¿qué vemos entonces con esto? Es la vida real. Esto es lo que nos está pasando. Necesitamos generar estos procesos. Y yo les quiero hacer una invitación a todos ustedes como neumólogos de adultos y como médicos que manejan adultos a que aprovechen una iniciativa que empezó a surgir hace un año, y es que varios neumólogos pediatras del país, somos 15, diseñamos un programa de educación para fibrosis quística y vamos a hacer actividades implementadas hacia padres profesionales y pacientes para aumentar el conocimiento de la enfermedad. ¿Qué queremos con esto? Que ustedes se metan en el cuento, que se amacionen por el manejo de estos pacientes, que vean esto que es el ejemplo de este paciente, lo que le tocó vivir en la transición, que después ya de casi un año de estar de médico en médico, logró que un médico sensibilizado empezara a entender la enfermedad y a tratarlo. Las actividades que estamos realizando van a ser dirigidas a profesionales de la salud, son actividades que aquí en Cartagena la vamos a hacer el 11 de mayo, pongan por favor en sus agendas, 11 de mayo de 8 a 1 de la tarde. Ahí vamos a hacerles una visión completa de la enfermedad de una manera resumida con el objetivo de motivarlos, y el asistir ese día les va a dar el derecho de hacer un curso virtual que diseñamos que va a estar en la plataforma de INCIMED. Ese curso virtual tiene una duración de 20 horas, lo pueden hacer en un tiempo de 2 meses y va a ser algo muy importante porque les va a permitir generar un conocimiento en la enfermedad. ¿Qué buscamos con eso? Que los doctores que están acá, que sean neumólogos de adultos, empiecen a motivarse, empecemos a construir nuestros programas en cada una de nuestras instituciones y generemos un proceso adecuado de transición a los pacientes. Vamos a hacer cursos virtuales para el profesional de la salud, o sea, la persona que se inscriba a la charla presencial tiene el derecho a hacer el curso virtual sin ningún costo, porque gracias a Dios la industria farmacéutica de todos los productos que manejamos en la enfermedad nos está apoyando a hacer este programa. Y vamos a hacer 5 módulos virtuales para los pacientes como tal entre 10 años en adelante, para que vayan y hagan el módulo virtual en su casa, porque nunca podemos reunir pacientes en charlas porque se nos infectan. Uno que no tenía pseudomonas termina